vertical. Y ese detalle está suyo. Entonces, ¿ahora se ve mejor? Sí. Perfecto, gracias. Ya. Ahora, también tenemos lo que vamos a hacer un poquito pequeño. También vamos a tener la altura de lo que son las columnas de madera que nos está dando, que es de 12 metros, ¿no? De altura que está sobre encima del tablero. Y esto contemplando desde donde empieza lo que es el nivel de terreno o donde termina lo que es la columna de hormigón armado. Ya, recuerden que en este caso del tanque nos está mostrando solamente una vista en planta, perdón, vista frontal, y recuerden que esto también se repite en sus 4 lados. En la parte inferior podemos tener lo que es ya el relleno. El relleno está de color verde. Tenemos la viga de hormigón armado, que en la parte derecha están todas las dimensiones que vamos a necesitar. Y también nos dice cuál es la medida de lo que es la viga. Ahora, de la columna de hormigón armado, también tenemos en el mismo caso las dimensiones. Y si se dan cuenta, yo le hago un poquito de zoom, tengo una delimitación de color azul. Estoy considerando que este aquí lo estoy considerando lo que es la columna de hormigón armado. Y por último tenemos lo que es el cimiento. Eso también es de hormigón armado y nos dice que es de 1 metro por 1 metro por 0,5 de altura. Ya ver. Y para poder poner lo que es el cimiento, sí o sí, se necesita tener una capa aproximadamente de 5 centímetros o de 2 pulgadas, que es de hormigón pobre. Esto es comúnmente para que no haya un contacto directo de lo que es el cimiento del hormigón armado con el suelo, ya en la parte baja. Y luego a ver qué más tenemos. Tenemos las medidas, el ancho o el baricentro de columna a columna. Y en este caso también sería de cimiento a cimiento. Ahora, viendo una vista en planta, haciendo un corte, se puede decir, a ver, de este lado, si yo hago un corte a esa altura, es todo lo que puedo ver aquí en la parte de vista en planta. Ya es todo esto lo que yo veo. Ahora, yendo, también vamos a ver lo que son las medidas del cimiento. Vamos a ver lo que es la columna, que está de color negro, que lo pueden ver. Y también se va a observar lo que es la columna de madera, ¿no? Que está de color café, que se representa del mismo color. Y sobre ello lo que ven de café oscuro son las vigas. Lo que ven de color medio plomo claro es la viga de relleno en vista superior. O sea, todo lo que ven está representado ahí, ¿ya? De manera por color en este caso. Ya, vamos a eliminar una parte. Bueno, continuando. En la parte inferior podemos agarrar lo que es el cimiento y lo que es la columna de hormigón armado, y sobre ella tenemos todo lo que es con verde bien segmentado, líneas continuas en diagonal con verde. Eso es el relleno que también va a aportar como peso hacia la zapata para que también no nos genere un vuelco, ¿no? Como un peso más adicional. Depende esto mucho si ustedes lo contemplan o no lo contemplan, ¿ya? A veces hay en ocasiones que no lo contempla el ingeniero, como hay veces en otras ocasiones sí, pero comúnmente suele ponerlo. No sé cómo les habrá explicado a ustedes en su semestre, pero en mi semestre sí se contemplaba. Ahora, otro detalle
en esta parte de aquí. No saber si este pedazo de madera que se une junto con lo que es la columna, si lo considero como parte de madera o si lo considero como parte de la columna. Para no estar haciendo esa pequeña diferencia de 0,40 por 15 por 15, ese pequeño volumen, ese pequeño pedazo de madera, entonces lo recomendable es que ya directamente se una con la columna, que se fusione con la columna, ese pequeño volumen de madera. ¿Ya? O sea, es como si, vamos a suponer que todo esto es hormigón, incluida la madera. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda, chicos? Ya, continuando. Entonces, bueno. Ahora, como primer procedimiento, se podría decir, lo que realizamos es determinar los pesos, ¿no? Tanto de la estructura como el peso de peso vivo, carga muerta, carga viva y la carga de viento, que son los tres tipos de cargas que tenemos que tomar en cuenta para poder saber, o en este caso, saber si la columna con las dimensiones que está propuesta me va a resistir el peso del tanque, tomando en cuenta el viento, el valor de sotavento, dependiendo también a la velocidad que vaya el viento. En este caso, la velocidad del viento llega a ser a 120 kilómetros por hora. Ya, pero también ese valor es variable igual. Puede variar también en el examen, no siempre es igual. Ya, entonces, empezamos con el primer procedimiento, se podría decir, es calcular el peso propio de la estructura. En este caso, nosotros lo vamos a denominar como la carga muerta. Esto le voy a quitar todo lo que es esto. Espera un momento, voy a eliminar lo que está con amarillo. Ya. Entonces empezamos con lo que es el cálculo del peso propio de la estructura, en este caso de la carga muerta, ¿no? Entonces, el peso propio primeramente del tanque vacío, ¿ya? Porque no se está tomando en cuenta lo que es el agua, porque el agua es una carga viva que puede y no puede estar. Y como también es variable, porque mientras vamos consumiendo, entonces va disminuyendo el volumen, o como también se va adicionando el volumen. Ya. Entonces, podemos empezar el cálculo desde la parte superior, que es decir, desde el tanque metálico hasta la parte inferior, o viceversa. Pueden empezar de lo que es el sobrecimiento o el hormigón pobre, perdón, el hormigón pobre de 5 centímetros para arriba. Cualquiera de las maneras que ustedes piensan, da igual, tiene que llegar al mismo resultado. Ya en este caso yo voy a empezar de lo que es del esquema de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en la parte superior? Empiezo con lo que es el peso propio del tanque metálico, el tanque de acero. ¿Ya? Entonces, tengo las medidas aquí en un pequeño esquema. Van a disculpar la huella. Tengo aquí más o menos un pequeño esquema de cómo se llega a representar ese volumen, el volumen que vaya a tener este tanque de acero. Y lo que ven con un poquito más grosor quiere decirme el espesor que vaya a tener. Entonces ya tenemos las medidas. Entonces, la fórmula se podría decir que va a tener el peso propio del tanque, que en este caso la podemos denominar como P1 o como W1, ya depende de cómo es la nomenclatura que ustedes vayan a ocupar. Ya cualquiera de las dos opciones es válida.
Ya, entonces sería determinar el volumen del acero por el peso específico del acero. Y aquí podemos decir, para poder calcular el volumen, podemos realizarlo de forma directa, que quiere decir que es como si yo la descomponiera este volumen por las caras. Entonces, si tengo la cara, en este caso de la tapa, porque este primero cálculo es de la tapa, que es la parte superior y la parte inferior, que dice que de 2.5 por 2.5, y esto área se repite 2 veces, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Se repite en la parte superior y en la parte inferior. Por eso son multiplicados 2 veces. Ahora, a eso, esa superficie le voy a sumar lo que es las otras 4 caras, ¿no? Lo que es alrededor. Y las siguientes medidas dice que son, sigue siendo, sigue siendo lo que es 2.5, que tenemos como longitud, y una altura, o como base, y una altura de 2.9. Y esto es por las 4 caras que tenemos de este cubo, se podría decir. Entonces tenemos una cara, 2 caras laterales, una posterior y una a la izquierda. Entonces multiplicamos por las 4 veces. Entonces vamos a determinar ya ahí una área. Ya esa área la vamos a multiplicar por el espesor que vaya a tener este tanque de acero. En este caso, el espesor nos dice que es de T igual a 0.03 metros. Ya estamos trabajando en la unidad de metro. Entonces, en función de eso, multiplicando, ya obtendría lo que es el volumen del acero. Ahora, continuando, para poder determinar, si ya tengo el volumen, voy a poder determinar el peso del tanque. Entonces, en este caso, el peso del tanque va a ser igual, ya hemos dicho, el volumen de acero por el peso específico del acero. En este caso, ya teníamos aquí como valor que es 7.850 kiloponios por metro cúbico. Entonces, lo ven de rojo, el valor calculado me sale que es 977.33 kiloponios, que sería la primera carga muerta que tuviera. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya. Vamos con el siguiente. Vamos a tener el peso propio de la madera. En este caso, de la madera, tenemos el tablero en la parte superior, las vigas de madera y las columnas. Entonces, tenemos que hacer esa estructura de madera. ¿Sí? Entonces, voy a decir que tengo estructura de la columna, de la viga y del tablero. Ya. Yendo con lo que es la columna. Yendo a lo que es la columna, también hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Determinamos las dimensiones. Nos está diciendo que la sección transversal de la columna, aquí tenemos, dice que es de 15 por 15 centímetros. Ahora nosotros tenemos que determinar la altura que vaya a tener. En este caso, podemos ver que la altura que tiene en sí debería ser 12 metros. Pero en este caso, como les digo, como le había dicho, que podemos tomar en cuenta como parte de la columna de hormigón armado o separarla. Pues eso está mucho depender en cómo les haya explicado el ingeniero. En este caso, como les había dicho, lo preferible es que lo tomemos en cuenta como si fuera parte de la columna. Ahora, en este ejemplo, de este ejercicio, no. Sin embargo, se le había contemplado o se le había adicionado esta longitud de 40 centímetros, ¿no? Entonces sería 12 más 0.4. Entonces se le está adicionando. Ahora, esto se lo multiplica por
4 veces porque son 4 columnas y yo me voy a la vista en planta. Tengo una columna, 2 columnas, 3 y 4 columnas. Entonces multiplico por 4 columnas. Ya, entonces seguimos aquí por el número de columnas y el peso específico, en este caso del grupo A, es 900 kiloponios por metro cúbico. Entonces hago la multiplicación y obtengo el valor que la carga muerta de la columna sería de 1004.4 kiloponios. Ahora continuaría con lo que es la viga. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la viga, es el mismo procedimiento. La sección transversal habíamos dicho de que es también de 15 por 15. De 15 por 15 cuando hablamos de la viga de madera. Entonces, tenemos el 15 por 15. Ahora, ¿de dónde sale el 1.65? Si nosotros tenemos de eje a eje, que es 1.8, ¿qué quiere decir? Si vamos aquí, ¿qué hace ver aquí? 1.8 como dato, y ya conozco el valor o la sección transversal de lo que es la columna, entonces quiere decir que es 15 por 15 una sección cuadrada, entonces tengo que restarle a este extremo 7.5 y en el otro extremo otro 7.5. Entonces, si yo le resto, en total sería 1.8 menos 7.5 menos 7.5. En este caso, si estamos hablando en centímetros, tomar en cuenta las unidades en centímetros. Y aquí está en metros. Entonces sería, por eso aquí me sale que ese 1.65 es 1.8, que es el eje que hay de la columna, menos el 0.15, que es la sección transversal de la columna de un lado, bueno, de los dos lados, tomando en cuenta el 7.5 más 7.5. Entonces, es ese valor que me sale de 1.65. Ahora, continuando, ¿cuántas vigas vamos a tener? En vista en planta, vista frontal, podemos observar que tenemos 1, 2, 3 y en la parte del tablero, para sostener el tablero, tenemos 4. Tenemos 4 entonces. Y ese 4, y si nos vamos en el esquema de vista en planta, también se van a representar los 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces multiplicamos de 4 por 4. Entonces tendríamos el número de vigas de madera. Ahora multiplicamos por el peso específico de la madera, que es 900. Entonces, haciendo la operación me sale un valor de 534,6 kiloponios. Ya estoy durmiendo ya. Y aquí más o menos también tienen el esquema de cómo se está haciendo esta diferencia de 1.8 menos el 0.15. Ya. Ahora aquí nos vamos al tablero. El tablero, como le digo aquí en la parte de rojo, dice, aquí está, ¿qué quiere decir? Depende mucho la forma de armado del tablero, o sea, de cómo lo vayas a diseñar esta estructura de madera, para no estar sumando tabla por tabla, o sea, esta tablita cuando tiene esta otra, así sucesivamente, se la toma como si fuera un tablero macizo, que no haya ese detalle, que no haya este entrelazado, porque va a variar, y va a variar un poquito, pero cuando trabajamos ya con cantidades grandes van a ver que esto va a llegar a ser toneladas. Y esos kiloponios se lo podía que menospreciar un poco. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que depende. Ya. Bueno, aquí le hemos trabajado como si fuera un tablero macizo, que es decir, que tiene las dimensiones del
de 2.5, porque es lo que tiene que sostener a la dimensión del tanque. Bueno, en este caso, el tablero va a ser justo a la base del tanque de acero, ya justo a las mismas medidas van a tener. Entonces sería 2.25, 2.5 por 2.5 por el espesor, que en este caso también está anotado aquí, que dice que de 2 pulgadas o 5 centímetros. Entonces se procede a hacer la multiplicación y me sale un valor de 281.25 kiloponios por metro cúbico. Ahora, cuando estamos hablando de manera general de la madera, entonces hacemos la sumatoria de lo que es de la madera, tanto de columna, viga y tablero. Entonces hago la sumatoria, aquí lo podemos observar, que la carga muerta número 2 por, en este caso, del material de madera sería, sumo lo que es el valor de 1004,4 más 534.6 y más el peso de lo que es el tablero. Uy, no está padre. ¿Ya? Entonces ya tenemos la segunda carga muerta por el material de madera. Ahora vamos a ir continuando, vamos a ir bajando. Entonces tenemos lo que es material de hormigón y de hormigón pobre. Entonces, eso más tengo que contemplar. ¿Alguna duda que tuvieran hasta el momento, chicos? Yo sé que quieren dormir igual ustedes, pero si necesito, si tienen duda. ¿Ninguno? Ok. Entonces voy a borrar lo que está con amarillo. Mientras voy borrando, traté de comunicarme con el ingeniero y no me contestó, así que voy a insistir el día de mañana para preguntarle sobre la duda que teníamos del ejercicio de ayer, si se multiplicaba por ese coeficiente de mayoración de 1.25. Ya, entonces voy a tratar de consultar mañana. Hoy día no quise molestarlo, como es domingo, pero mañana igual es feriado. Continuando. Ahora nos falta lo que es el peso propio de la fundación. Dentro de la fundación vamos a tener todo lo que es hormigón de columna, cimiento, viga y hormigón pobre. Y por último, en este caso, no sé si usted, el ingeniero, les enseñó que si contempla o no lo que es el relleno. ¿Ya? Ahora, ahí se multiplica también, tomando en cuenta el volumen de cada material, perdón, de cada elemento. En este caso de la columna, viendo, tenemos las dimensiones de 40 por 40 por 100 centímetros, se puede decir. Y trabajando en metros de 0.4 por 0.4 por 1. Y si nos vamos a la columna, aquí tenemos la columna de hormigón armado y nos dice de que es 0.4 por 0.4 y en la sección transversal de 40 centímetros por 40 centímetros. Entonces, convirtiendo en metros, tenemos ya las dimensiones. Ahora, son 4 veces, porque tenemos en los 4 donde están las columnas, son 4 columnas, entonces tenemos 4. Multiplicando y eso lo multiplico por el peso específico, que es de 2.400. Ya, entonces, ahí me sale, haciendo las operaciones, me sale un valor de
1536 kilopodios. Ahora voy a continuar con lo que es el cimiento. En el cimiento tenemos de 1 por 1 por 0.5 y el cimiento está aquí. Cimiento de hormigón armado, aquí también están las medidas de 1 por 1 por 0.5 y también son 4 por 4 y por peso específico. Ahora vamos, ese valor, haciendo las operaciones me sale un valor de 4.800 kiloponios. Ya no lo que es la viga. La viga también nos dice las dimensiones. La viga nos dice la sección transversal es de 0.20, bueno, de 0.2 por 0.4. Tenemos aquí el primer valor. Ahora, ¿y dónde sale el 1.4? Y en la parte de vista en planta podemos ver si de eje a eje el valor es 1.8 y si yo le resto lo que es el espesor, en este caso de la columna de hormigón armado, entonces me sale un valor de 1.4 metros. Ya entonces de ese valor sale. ¿Por qué? Voy a restar lo que es la dimensión de, de la columna, que es de 40 centímetros, entonces sería 0.2 por un lado y 0.2 por el otro lado. Entonces, haciendo la diferencia, me sale un valor de 0.4. Multiplico por 4 veces, como lo pueden ver gráficamente, y el peso específico. Y eso, haciendo las operaciones, me sale un valor de 1075,2 kiloponios. Ahora, yendo posteriormente, vamos con lo que es el hormigón pobre. El hormigón pobre nos dice que tiene, si la dimensión del cimiento nos dice que es 1 por 1, la base que hay, el contacto que tendría, y por el espesor, en este caso el hormigón por los valores que está entre 4 o 5 centímetros de espesor. Entonces, y ahora aquí es donde varía lo que es el peso específico, que ya no es 2.400, sino que es 2.200 kiloponios por metro cúbico. Entonces, realizando las operaciones, me sale un valor de 110 kiloponios. Para continuando, nos faltaría el relleno. Ahora, dentro de determinar lo que es el peso propio del relleno, es de la siguiente manera, tomando en cuenta de lo que es el área mayor del cimiento menos el área de la columna de hormigón armado y multiplicando por la altura de la columna de hormigón armado también. ¿Ya? En este caso, en este esquema, podemos observar de que tenemos unas dimensiones de 1 por 1 menos 0.04 por 0.4. Determinamos el área de
Ya. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el peso propio de fundación, que sería igual. Entonces, esto ya sería nuestra tercera carga muerta, que va a ser igual a la carga muerta de columna, de cimiento, de la viga y del hormigón pobre, que es la parte de fundación. Ya, entonces ese valor nos da un valor de 7.521,2 kilopondios. Ahora, del relleno, que sería nuestra otra carga muerta, nos sale un valor de 4.032 kilopondios. Esta sería nuestra carga muerta, sería el peso propio del relleno. ¿Alguna duda que tuviera? Sí, el hormigón no hay que multiplicar por 4. ¿Dónde? En el hormigón por volumen. Sí, se tiene que multiplicar por 4. Aquí debe haber un error. A ver, ¿cuánto saldría? 1 por 0.05 por 4. Sí, está bien. Entonces esto le vamos a multiplicar por 4 de momento. Entonces este valor 40 kilopondios. Entonces voy a, creo que ya multiplicaría lo que es la sumatoria, que es 1.536 más 4.800, 5.2 más 440. Entonces tendríamos aquí otro valor. Sigo teniendo 2 kilopondios con color naranja, perdón, rojo. Esta es nuestra carga número 3. Entonces está bien, gracias por hacer otra vez eso. Ahora, continuando, hasta ahí tenemos todo lo que es cálculo de peso propio de la estructura como carga muerta. Ahora nos faltaría determinar lo que es la carga viva. En este caso, la carga viva dijimos que iba a ser cuando el tanque está lleno y tomando en cuenta el viento, porque el viento también es una carga viva. Ahora, varía mucho en donde estén haciendo el diseño, porque no es lo mismo hacerlo en un país, bueno, en un departamento que no nieve y en otro departamento que nieve, porque también tiene que contemplarse lo que es el peso de, en este caso, de la nieve, ¿no? Que se acumula sobre, en este caso, sobre el tanque, ¿ya? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Que pues así el proyecto es tomar en cuenta para un pueblo en la parte de La Paz. En La Paz también nieva, como también Oruro. Entonces, y la nieve también contempla como una carga viva. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Que vaya abordando, que ya está rayado. Mm, mm, ya, ya tenemos esta parte. Vamos a lo que es carga viva. Allá. Aparte de tener contemplado lo que es la carga muerta, hacemos la sumatoria de la carga muerta por fundación, por relleno, por madera y por acero. Entonces tomamos en cuenta esas 4 cargas.
valor obviamente me va a variar, entonces tengo que volver a sumar. Vamos a lo anterior. $977.33 más la cara muerta de madera que tenemos aquí, 1820 más 7851 y adicionando lo que es el relleno, 4032 kilopolvios. Entonces, haciendo la sumatoria de ese valor, tenemos de 5000, oh, perdón, ya. El banco, pues a ver si se traba esto. Ya. Pues haciendo la sumatoria me sale un valor de 5580 kilo, punto 53 kilopone. Entonces, si yo trabajo redondeado con valores enteros, 15.581 kilopones. Entonces, ese sería el valor. ¿Alguna duda ahí? Espero que no. Entonces, continuando con lo que es la carga viva, vamos a tomar en cuenta lo que es el agua. Entonces, para poder drenar lo que es el agua sería la multiplicación del volumen de agua por el peso específico del agua. Entonces, sería igual. Aquí, en este caso, por volumen de agua, no le vamos a restar lo que es el espesor del tanque, que es de 0.03 metros. Entonces, directamente vamos a tomar en cuenta como si fuera ese espesor, lo menospreciamos. Y tomamos en cuenta las medidas externas del tanque, que en este caso es 2.5 por 2.5 por 2.6. Y me da una altura perdón, en este caso la altura del tanque dijimos que se iba a llenar a su capacidad, iba a ser de 2.6, ¿ya? Y no es 2.9, tomar en cuenta ese detalle. 2.6 y en este caso multiplicamos por el peso específico del agua. En este caso nos sale un valor, si nos realizando las operaciones nos sale un valor de 16.200 kilopondios que tuviera. Ya, ¿hasta ahí alguna duda? Oh, ya. Yo sí creo que en la sumatoria de la carga muerta no me salió a mí el mismo resultado. ¿Cuánto te salió? 14.680,33. Lo tomaste en cuenta este valor que hemos corregido, que ya no es 400, bueno, no era 110, sino era 440. Sí, Ya, me dice 7.851. a ver, vamos a calcular 32 más 351. ¿Tomaste en cuenta el peso del relleno? Sí, Punto 3. Sí, te salió entonces 14.680.5. punto 33, sí. Ah, ya, bueno.
400, 14.000. Ya, gracias. Ya, continuando. Vamos con lo que es de la carga viva. Ahora, haciendo un pequeño análisis de todo lo que tenemos en vista perfil de lo que es las reacciones que tiene dentro de lo que es tomando en cuenta el baricentro de la columna y que se está aplicando en lo que es la zapata, perdón, en este caso el cimiento, perdón, tenemos como reacción R1 que va a ser el cálculo de reacción de zapata por carga muerta. Entonces, tenemos por carga muerta, vamos a hacer el cálculo de reacción por carga viva, en este caso solamente por el agua. Y lo que ven de verde, en este caso, va a ser de viento. Pero primeramente vamos a hacer con estos dos primeros. La reacción de la zapata por zapata de carga muerta. Entonces, si yo tengo todo lo que es el peso muerto, esto comúnmente se llega a aplicar, se concentra en el baricentro, ¿no? Si yo veo en este esquema, todo lo que es la carga muerta se llega a concentrar justo en el baricentro de la estructura, justo al medio. Entonces, justo en ese eje es donde tenemos ese peso de carga muerta. Bueno, y obviamente está aplicado en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, si se aplica en la parte central, justo en el eje principal, entonces solamente sería dividir esa carga muerta entre las cuatro columnas que tuviéramos, en este caso columna 1, columna 2 y columna 3 y columna 4. Entonces vamos a dividirlo entre 4. Entonces esa sería la reacción que le llega a cada apoyo o en este caso a cada cimiento. Y eso se lo hace tanto para carga muerta como para carga viva por carga viva por agua, por el agua, ¿ya? Ya, entonces es mucho más sencillo determinarlo que la reacción RB1 va a ser igual a carga muerta, ¿cuánto dijimos que era? 14.681 kilopoldios dividido entre 4. Y vamos a borrar. Lo dejo, pues hacemos. Kilopoldios. Ya. Ahora nos falta por carga viva, que con B de celeste es el agua, ¿ya? Para poder identificar. Lo mismo, ese mismo procedimiento se va a concentrar también en el baricentro de la estructura y se lo divide entre 4. Entonces, sería 16.250 dividido entre 4 nos saldría igual a 4.062.5 kilopoldios. Entonces ya tenemos las reacciones, pero ahora tenemos que tomar en cuenta lo que es viento. El viento está en función a la raza de viento, si no me equivoco, que eso lo van a ver en la materia de aeropuertos, y el viento de rosa, creo que no, en aeropuerto van a ver, entonces se trabaja con la velocidad máxima que se pueda proyectar en Santa Cruz, en este caso, que nos da un valor de 120 kilómetros por hora, el viento, ¿ya? Y también influye bastante la ubicación. Tenemos que saber en dónde se encuentran los vientos predominantes, ¿ya? En qué coordenada se encuentra. Y en función de eso, ustedes tienen que ahí proyectar a qué caras llegan a ser afectadas debido al viento. Como este es un ejercicio de parte teórico o práctico, se podría decir, que no hay tanque ubicado en un terreno en específico,
Entonces, estamos asumiendo de que los vientos toman en cuenta en vista, viene de lo que es de izquierda a derecha. O también puede venir de derecha a izquierda, da lo mismo siempre y cuando donde sea el viento predominante. Ya, ¿alguna duda hasta ahí? Tengo sueño. ¿No? ¿Ninguna duda, chicos? No, auxiliar. Ya, está bien, perfecto. Continuando. Ahora, para poder determinar lo que es viento, yo creo que ya pasaron con ingeniero, lo que es barlovento y sotavento, ¿no? Las fórmulas que se determina y cómo se las aplica, ¿no? Y el factor de forma que llega a tener cuando tenemos inclinaciones en una vivienda, por ejemplo, la cubierta, ¿no? Eso voy a asumir que ya lo saben y para no perder tiempo ya avanzamos. En este caso, cuando no tenemos una pendiente en la cubierta, o en este caso en el tanque que es plano, entonces eh, la presión que vaya a ejercer sobre en la superficie plana es cero, ¿ya? Entonces, las presiones que llega a hacer el viento en función a la distribución en toda la superficie de contacto donde llega a afectar, en este caso van a ser de lado izquierdo y derecho, ¿ya? Para viento, hemos dicho que el valor es 120 kilopondios por hora. Ya. Ahora, este valor en el examen puede llegar a variar también, no puede ser siempre 120, puede ser 110, es variable ya, como es un nervio teórico, puede variar. Yendo a lo que tenemos la siguiente fórmula, que es amarillo, aquí es igual Q va a tener este valor constante. Esta hay una demostración de cómo sale el 0.00482 por velocidad cuadrada y un procedimiento matemático de cómo se llega a determinar esta fórmula. Ya ustedes también lo pueden ver, creo que está en el libro, si no me equivoco. Ahora, reemplazando los valores, Q sería igual a 69.4 kiloponios por metro cuadrado. Esas serían las unidades que llega a manejarse Q. Ustedes están diciendo que la fuerza se distribuye sobre una superficie. Ahora, trabajando en la parte de esquemas, en lo que es el tanque, en el tanque vamos a tener una presión 1, que va a ser en esta cara, y una presión 4, que va a ser en la otra cara. Obviamente, si el viento está viniendo de lo que es de izquierda a derecha, la presión 1 va a ser mucho mayor que la presión 4. ¿Ya? También se aplica tanto en el tanque como en las columnas y en las vigas que se encuentran en este sentido. No en este, sino las que se encuentran detrás. ¿Ya? Entonces hacemos esos cálculos para poder determinar la fuerza que le llega, como decir, fuerza puntual y que se queda ubicado en el centro del elemento estructural y puede determinar lo que es el momento, ¿no? Cuánto debido al viento que debido al momento de determinar las reacciones en los apoyos, porque una va a estar en signo positivo y la otra está en signo negativo. Posteriormente, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a determinar lo que es la presión 1, que obviamente ya tenemos como fórmula, que va a ser igual a 0.8 Q. Esto también se puede determinar a través de un tablet, de un esquema gráfico que está como tipo abaco en el libro, lo pueden ver ahí. Y para la presión 4, obviamente ya va a ser, no va a ser 8, o sea, sino que va a ser la mitad que llega a llegar al otro extremo, por Q. Ahora, reemplazando estos valores, para la presión 1, vamos a trabajar con valores enteros, nos sale un valor de 56 kiloponios por metro cuadrado. Lo mismo para la presión, va a ser la mitad.
de 56, mitad de 28. Y lo pones por metro cuadrado. Ya, hasta ahí ya determinamos las presiones que llegan a ejercerse en lo que es la parte de amarillo que dije del tablero, perdón, de la madera, tanto columna y viga, como también de lo que es el tanque. Ahora, yendo a lo que es el cálculo de Barlovento, que es donde se encuentra en la parte izquierda, lo voy a reemplazar por arriba. Ya. Yendo a determinar lo que son las fuerzas puntuales sobre, bueno, en este caso sobre la superficie del tanque, la vamos a tener que simplificar como una fuerza. Y entonces, yendo al tanque en este extremo, por Barlovento, entonces, ¿a qué sería igual? Según fórmula sería F1, lo vamos a denominar de esta manera, va a ser igual, voy a borrar aquí, ya, F1 va a ser igual a la presión que se ejerce en esta cara, donde estaba amarillo, por la superficie. Entonces lo voy a... Entonces, reemplazando, sería P1, tenemos 56 kiloponios por metro cuadrado por el área. Y ahora, el área en ese lado del tanque, dijimos que sería 2.5, aquí lo tenemos, 2.5 por 2.9. Entonces multiplico esa área, porque en esta área interna donde va a llegar el viento. Y lo mismo en esta cara. $2.50 por $2.90. ¿Me dicen cuánto le sale ese valor? 406. 406. Ya. Ahora tenemos lo que es 406. Ahora, vamos a determinar también lo que es el sotavento. ¿Ya? Que sería ahora en el otro lado de la cara. Sería en esta cara. ¿Ya? Para poder tener una fuerza total. Y lo mismo, en este caso voy a borrar, no voy a desplazar la parte inferior. Ya vamos a hacerlo aquí. Cálculo en el sotavento. Como aquí estamos trabajando con 4 y en el otro 1, entonces vamos a poner F4, ¿ya? 4 va a ser igual a la presión 4 por la superficie, entonces el área del tanque. Esto va a ser igual, tenemos 28 y lo pones por metro cuadrado por la superficie. La superficie va a ser la misma que en el barlovento. 2.5 por 2.9. ¿Cuánto será ese valor? 203. Sí. 303 kiloponios. Ya. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, tengo que hacer la sumatoria de la fuerza, en este caso de barlovento más sotavento, para poder obtener un F1. Bueno, en este caso le vamos a poner otra sigla para no chuparnos. Ya otra nomenclatura. FA le voy a poner ya. Para que no chupemos. Entonces, FA
FA va a ser igual a F1 más F2. Entonces tenemos 406 más 203. 109 kilopolvios. Entonces, este valor, reemplazándolo, sería 609 kilopolvios. Ahora, tenemos que también determinar sobre qué es la columna, ¿no? Columna y viga, porque también a esos elementos le llega el viento de manera directa, ¿no? Si hacemos un esquema en 3D, que si lo hago ahorita vamos a perder tiempo. Oh, me estoy quedando sin tiempo otra vez. Ahora no. Voy a meter. Ya. Yo creo que sí, a ver. Yo creo que sí se va a entender. Vamos a tratar de dibujar un rapidito. Ya. A ver, ¿cómo dibujamos? Ujú. Son muy grandes. Ya. Eso lo que ven es las columnas y esto van a ser las vigas, ¿ya? Se parece mismo con... Yo creo que sí se entiende. Espero que sí. ¿Sí se entiende, no, chicos? Sí, o sí. Ya, perfecto. Vamos a poner viga. Columna. Los vientos son de color verde. Entonces, el viento también va a llegar a influirse sobre las vigas. Y lo mismo va a pasar con las columnas. Todo en esta sección del el área, se puede decir, del lado por el ancho, va a haber contacto con el viento. Y en este va a ser en este lado, por barlovento y por sotavento también, ¿no? Del otro lado también. Barlovento y sotavento. Y es por eso que también hacemos el cálculo tanto por columna por viga. Bueno, le vamos a poner un título mejor. Con fuerza de viento en todo el tanque. El siguiente sería fuerza de viento que actúa en la viga y columna de madera. Tanque de acero.
de madera. Ya. Vamos a ir a lo que es viga. En viga dijimos que vamos a tener F1 por la presión 1, que sería en el barlovento. Viga va a ser igual a la presión 1 por el área de la viga. En este caso, y el área de la viga va a ser toda esta sección. Va a ser igual. La presión 1 dijimos que era 56 kilopascales por metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto es la superficie o el área de contacto que llega al viento? Sería, dijimos que la longitud de la viga era 1.65 o 1.45. Es de la viga 1.65, ¿no? Aquí tenemos. Es 1.65. 1.65 por la altura. En este caso dijimos que la la viga es de 15 por 15, entonces por 0.15 metros. ¿Cuánto me sale ese valor? Es el punto 86. ¿Cuánto? 13.86. Ok, aquí lo pones. Ya. Eso tendríamos en ese lado. Solamente, y eso que esta fuerza se llega a aplicar para una viga, ¿ya? Solamente es para una, pero recuerden que tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 vigas. Ay, se va a acabar la tarea. Esperen un momento, por favor, voy a conectarlo. Se me va a apagar todo, si no. Ya, continuando. Entonces, vamos ahora con lo que es, en este caso, esto es para una viga. Vamos para las 4 vigas que teníamos. Dijimos que esta era una viga, esta era la segunda, la tercera y la cuarta que se encuentra justo en el tablero, justo paralelamente en el tablero. Ya. Ahora, vamos a calcular en este caso para lo que es, si esto es para, lo voy a poner entre paréntesis, barlovento. Nos falta el sotavento. Ya no nos podemos olvidar el sotavento. Ya, si se corta, nos volvemos a unir después de 4 minutos, ya, bueno, 5 minutos, porque esa condición me pone Zoom. Entonces, ya hicimos para barlovento, ahora vamos a hacer para el sotavento, que es ese 4. Que es en este caso la presión 4 por el área de la viga. Entonces sería 28 kilopascales por metro cuadrado por la sección 1.65, que va a ser igual. ¿Cuánto sale? 6.93. 93 kilopascales, y esto es por el sotavento.